Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 121 para continuar nuestra serie Cantos para peregrinar en un mundo caído. Salmo 121, el nombre de este sermón, el nombre de esta predicación, de este mensaje se llama Canto de Ayuda. Salmo 121, el mensaje número 9 en nuestra serie Cantos para peregrinar en un mundo caído, confiando en Dios por medio de los salmos. Esta es la palabra de Dios. Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Oremos. Al acercarnos a ti esta mañana, Padre, queremos pedirte nuevamente, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe nuevamente a la verdad del Evangelio, y seamos transformados por medio de esta verdad. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Piensa en esto, por favor. Vas a un cajero automático, metes tu tarjeta de débito o de crédito para sacar dinero, obtienes el dinero y por la ranura donde te dan el recibo de la transacción que acabas de hacer, sale un papel que te dice: ayúdame por favor, no tengo teléfono, llama a mi jefe a este teléfono, estoy atrapado, ayúdame. ¿Qué pensarías? Bueno, eso fue lo que pasó. La BBC nos dice que este incidente pasó el 13 de julio del 2017 en Corpus Christi, en Texas. Una persona fue a cambiar la cerradura de una puerta en el Bank of America, de ahí una sucursal en Corpus Christi, y que este hombre se quedó encerrado en ese cuarto que tenía en el fondo un cajero automático. Este hombre había dejado su celular, había dejado la tarjeta de seguridad con la cual podía entrar y salir de ese cuarto, y solamente tenía una pluma. Así que se quedó encerrado y mandó estos mensajes, y los mandó cada vez que escuchaba que alguien estaba haciendo una transacción. No se escuchaban sus palabras, y mucha gente que recibió este llamado de auxilio, llamado de ayuda, pensó que era una broma y no le hizo caso. Así que cada vez que llegaba una persona, les pedía eso: ayúdame por favor, hasta que alguien le creyó y fue a llamar a la policía, y este hombre pudo ser rescatado. Pero estuvo por horas pidiendo ayuda y nadie lo rescataba. ¿No es así? ¿No es así como a veces nos sentimos? ¿No es así como a veces nos sentimos? En medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, batallando con muchas cosas, con cuestiones de las relaciones,
con cuestiones económicas, con muchas preguntas. ¿Qué significa esta nueva normalidad? Hay un grito de ayuda, pero muchas veces este grito no es contestado. Hay un grito de ayuda, pero muchas veces este grito no es contestado. Y cuando no es contestado, entonces nos preguntamos si realmente Dios está pensando en nosotros, si realmente Él nos va a atender. Y cuando no viene la ayuda que esperamos, entonces nos tenemos que preguntar cuál es la naturaleza de la ayuda de Dios en medio de nuestros problemas. ¿Cuál es la naturaleza de la ayuda de Dios en medio de nuestros problemas? Y es una pregunta que el salmista se hace. Vean por favor el versículo 1. El salmista dice: ¿de dónde va a venir mi ayuda? Y posiblemente tú hayas dicho exactamente lo mismo durante estas semanas al enfrentarte a diferentes clases de problemas en medio de este confinamiento. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Y el Salmo 121 va a contestar de una manera extraordinaria esta pregunta. Y es muy importante que tú entiendas la naturaleza de la ayuda de Dios, porque si no, vas a tener mucha confusión. Tienes que entender cuál es la naturaleza de la ayuda de Dios en medio de los problemas. La respuesta es que la ayuda de Dios es real, es personal y es eterna. Pero antes de contestar, de irnos directamente a la naturaleza de la ayuda de Dios, vayamos a la que no es la ayuda con la cual empieza el Salmo 121. Ustedes tienen ahí su bosquejo y el punto número 1 que tenemos que ver es la ayuda falsa. Hay una ayuda real, pero también hay una ayuda falsa. Y es interesante que el salmista dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y la pregunta es, ¿por qué menciona esto de las montañas? ¿Cuál es el significado de las montañas? Bueno, si tú conoces tu Biblia, especialmente en el tiempo después de Salomón y con todos los reyes, donde hubo una adoración falsa, una adoración a falsos dioses, se habla de que había lugares altos. En otras palabras, en ese tiempo, mientras los peregrinos acudían a Jerusalén para adorar a Dios, Jerusalén estaba en un monte. Este Salmo 121 es un canto de ascensión. Alrededor de ellos había lugares altos, había montes donde había una adoración falsa. Pero al mismo tiempo, esta era una tentación muy grande, porque aquí tenemos a todos los falsos dioses invitando a la gente a decir: yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar. Así que cuando el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, está hablando acerca de estos lugares de adoración a deidades paganas, especialmente las deidades primarias de la tierra de Canaán. Por un lado era Baal, que era el dios de la lluvia, y por el otro lado era la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad. Entonces, en una cultura agrícola, si tú tenías problemas, si no había lluvia, sabías que ibas a enfrentarte a una situación muy difícil para ti y para tus hijos. Por lo tanto, estaban estos dioses que te decían: ven, sacrifícame y yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar. Así que la gente acudía a estos lugares altos. De hecho, Segunda de Reyes 18, el versículo 4, dice que el rey Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Fue una constante guerra. Cuando había un avivamiento espiritual en Israel, una de las cosas que pasaban era que el pueblo iba a estos lugares altos a quitar estas falsas deidades con sus falsas promesas.
Ahora, es interesante que esta clase de adoración en ese tiempo es muy parecido a lo que encontramos el día de hoy. Posiblemente no vayas a presentarte delante de un ídolo, aunque nuestra cultura, nuestro trasfondo católico romano sí lo hacen, pero tenemos exactamente lo mismo. Hay toda clase de ofertas de partes de diferentes ídolos para que sea tu ayuda. Un ídolo te va a prometer control, te va a prometer confort, te va a prometer poder y te va a prometer aprobación. Pero siempre, siempre, como hemos hablado, siempre van a fallar. Por ejemplo, a lo mejor no vas a adorar un ídolo, pero sí, si tienes problemas de soledad, si tienes problemas con autoestima, vas a escuchar una voz que te va a decir: yo te puedo ayudar, vete al gimnasio, construye un cuerpo para ti, y vas a ver cómo se van a olvidar tus problemas de soledad, vas a ver cómo vas a ser atractivo, vas a ver que eso se va a terminar. O posiblemente estés luchando por una promoción en tu trabajo, pensando que si la consigues, entonces vas a valer algo. Entonces la gente va a saber tu nombre. Encontramos vez tras vez invitaciones de ayuda, y vez tras vez vas a encontrar al final, como hemos hablado y como hemos puesto muchos ejemplos, una completa decepción. ¿Por qué? Porque sus promesas son vacías, completamente vacías. Escucha lo que dice el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 3, el versículo 23, dice: ciertamente son un engaño las colinas. Otra vez está hablando de los lugares altos. Y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Las promesas de estos lugares altos hace más de 3000 años, las promesas que te hacen los ídolos del dinero, del sexo, del confort, siguen estando completamente vacías. Así que esa no es la ayuda. No sé qué clase de ayuda has estado buscando durante estas nuevas semanas, pero si has dado tu corazón a un ídolo, recuerda por favor que este te va a fallar. Así que vayamos entonces, ahora sí, a las características, a la naturaleza de la verdadera ayuda de Dios. Y la primera tiene que ver, punto número 2 en su bosquejo, tiene que ver que esta es una ayuda real. Y el salmista dice: ve las montañas, piensa en los ídolos por un momento, dice: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Pero no se queda ahí. Él mismo se contesta y dice: mi ayuda viene de Dios, viene del Señor, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, la verdadera ayuda viene del Creador, no de la creación. La verdadera ayuda viene del Creador. Y por lo tanto, estamos rodeados de todo lo creado. Nos debe de poner a pensar en lo poderoso, todopoderoso, que es nuestro Creador. Ahora, el versículo 3 dice algo bien interesante. Dice: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás se adormece el que cuida a Israel. O sea, por un lado dice: mi ayuda viene del Señor, y después vienen estas ideas de que Dios no se va a dormir. Y la pregunta es: ¿de dónde viene esta idea? ¿Por qué el salmista menciona eso? Nos tenemos que ir al Antiguo Testamento, al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, para ver de dónde el salmista saca esta idea de que Dios no se duerme. Si conoces tu Biblia, conoces entonces la historia de el profeta Elías contra los profetas de Baal. Ese es un tiempo de grande
idolatría, de grande incredulidad. El pueblo de Dios se ha apartado de él. Dios ha mandado 3 años de sequía. Y entonces aquí, por causa de la idolatría, y entonces aquí tenemos un desafío entre el profeta de Dios y los falsos profetas. Y entonces Elías les dice, a ver, vamos a reunirnos en el Monte Carmelo, y el Dios que haga descender fuego del cielo para quemar el sacrificio, que sea reconocido como el verdadero Dios. Así que aquí tenemos un encuentro deportivo entre Elías y los 400 profetas de Baal. ¿Conocen la historia? Elías les dice, hagan primero ustedes todo. Y la escritura dice que los profetas de Baal pusieron todo, hicieron el altar, cortaron el sacrificio y empezaron a orar a Baal. Y es interesante lo que dice el versículo 27. Estoy en el capítulo 18, versículo 27, que dice que desde la mañana hasta el mediodía los profetas de Baal, a gritarle, a hablar, a hacer todas sus cosas. Y el versículo 27, Elías empieza a burlarse de ellos. Dice, griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando. En el original eso significa que tal vez esté en el baño. O esté ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Es increíble cómo con ironía Elías se burla de estas personas diciéndoles, su Dios es un Dios falso. Su Dios está en el baño, su Dios a lo mejor está dormido, necesita que ustedes le griten más fuerte. Y si sigues leyendo el texto, viene una escena grotesca. Porque entonces estos falsos profetas empiezan a cortarse y hay un derramamiento de sangre, una escena completamente grotesca en la adoración a un falso Dios. ¿Y sabes qué? Eso no ha cambiado. A lo mejor no es tan grotesco como derramar sangre, pero pensemos nuevamente en los estragos de tu cuerpo, que sufre tu cuerpo, cuando en la búsqueda de reconocimiento, de valor propio, te entregas tanto que después tienes problemas de colitis, gastritis y todas las itis. Cuando en la búsqueda de ayuda empiezas nuevamente a abusar de tu cuerpo, al abusar del alcohol, al abusar de las drogas, al abusar de calmantes, dañas tu cuerpo en la esperanza que un Dios falso te ayude. Eso es exactamente lo que pasó en el Monte Carmelo. Y vean por favor el versículo 29, ahí en tu Biblia, Primera de Reyes 18, 29, es muy descriptivo. Dice, pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Nadie escuchó. ¿Por qué? Porque no existe Baal. Nadie respondió. ¿Por qué? Porque no existe Baal. Y entonces la atención se centra en el profeta Elías. Y Elías entonces prepara el sacrificio, manda a llamar 3 veces que lo llenen de agua y se forma casi un pequeño río, un riachuelo. Y entonces Elías, de una manera muy sencilla, levanta sus ojos a los cielos, llama a Dios con su nombre personal, el Dios del pacto, y le pide que descienda fuego del cielo. Y el versículo 38 dice, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, hasta lamió el agua de la zanja. En otras palabras, no hubo ninguna duda de quién era el verdadero Dios. Y la escritura dice que la gente cayó a sus rodillas y empezó a decir que Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios no se duerme.
Dios no se adormece. Él está pendiente de su pueblo. Su ayuda es real. ¿Por qué? Porque Dios, en primer lugar, Él es omnisciente. Él lo sabe todo. A Él no le tomó por sorpresa la pandemia. En segundo lugar, porque Dios es omnipresente. Él está en todas partes. No hay un lugar a donde tú te puedas ir donde no esté Dios. Y en tercer lugar, porque Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. Por eso es que el Salmo 2 dice: mi ayuda viene del Creador. Por lo tanto, a diferencia de los ídolos, la naturaleza de la ayuda de Dios es que es real. Número 1, es real. Número 2, ¿cuál es la naturaleza de la ayuda de Dios? No tan solo es real, sino que también es personal. Ve por favor los versículos 5 y 6. Dice: el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. ¿No es increíble estos versículos? Miren, veamos por favor la progresión. Primero habla acerca del Dios creador. Después habla acerca del Dios de Israel. Pero después se vuelve algo muy personal. Cuando la Escritura dice: el Señor es tu sombra protectora, este es un hebraísmo para decir que Dios está cerca. Ve por favor, dice: es quien te cuida, es tu sombra. Dios es quien sostiene todo el universo. Dios es quien sostiene esta tierra con más de 7,000 millones de personas. Dios es quien sostiene su iglesia, el nuevo Israel. Pero Dios es quien te cuida de manera personal. Él no es alguien que simplemente creó este cielo, la tierra, el universo, le dio cuerda y dijo: ahí se ven. No, no, no. No somos deístas. Nuestro Dios tiene un cuidado personal para cada uno de nosotros. El problema es que a veces no creemos. Eugene Peterson, escritor cristiano, dice, hablando acerca de nuestra incredulidad con respecto al cuidado personal de Dios, dice lo siguiente: pero no podemos creer que Dios condesciende a ver la telenovela de nuestras vidas y las tribulaciones diarias. Entonces compramos nuestros propios remedios para eso. Pedirle a Dios que se ocupe de lo que nos preocupa cada día es como pedirle a un cirujano famoso que ponga mertiolate en una raspada. A veces somos muy tontos. O sea, si eres cristiano, has depositado tu fe en Jesucristo para tu eternidad, para lo que va a pasar después de la muerte. Pero no puedes confiar en Dios, en que Él se va a ocupar día a día de ti. Recuerdo una vez, y ya lo he platicado en otras ocasiones, hablando con mi madre y viéndola muy atribulada. Y yo le decía: mamá, por favor, ponga estas necesidades en las manos de Dios, Él quiere darle paz. Y mi mamá dijo lo siguiente, y mi mamá dijo: es que no quiero ocasionarle más problemas a Dios. No quiero traerle más dificultades a Dios. ¿Te puedes imaginar? Mi mamá no creía en el verdadero Dios. O sea, Dios jamás te va a decir: ya estoy cargando demasiado, no vengas con más cosas. Dios jamás lo va a hacer. Él te cuida de manera personal. Eugene Peterson sigue diciendo: pero el Salmo 121 dice que el Dios que trajo la luz de las tinieblas es el mismo Dios quien en este día te guarda de todo mal. Y esto lo ejemplifica Jesucristo en Mateo capítulo 10,
versículos 29 al 31, para que pensemos que esta ayuda personal elimina toda clase de miedo. Jesucristo está en un discurso con sus apóstoles, con sus discípulos. Él los va a mandar de dos en dos a predicar el evangelio ahí en Palestina. Y les está hablando acerca de la realidad a lo que se van a enfrentar. Jesucristo les dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Y Jesucristo les dice las dificultades que van a tener. Y 3 veces Jesucristo les dice: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y llegamos entonces al versículo 29 al 31. Jesucristo les dice: no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Si Dios cuida a un gorrión que no tiene casi valor, Dios dice que va a cuidar de ti. Septiembre del año 2003, el huracán Isabel pegó en las costas, en la costa este de los Estados Unidos, y realmente hizo grandes estragos en Carolina del Norte, en Virginia y en la capital de los Estados Unidos. En Washington, D.C. hicieron todos los preparativos y cerraron absolutamente todo. Cerró el Capitolio, cerraron todos los museos, cerraron escuelas. La ciudad de Washington, D.C. era un pueblo fantasma, pero solamente un lugar no cerró. Solamente un lugar no cerró, y este lugar fue el monumento al soldado desconocido en el cementerio de Arlington. Este monumento está hecho de 7 piezas de granito que pesan más de 72 toneladas. Y este monumento, que recuerda a todos los soldados que no los pudieron identificar en todas las guerras de los Estados Unidos, desde la guerra civil, desde 1948 tiene una guardia las 24 horas. Hay un soldado cuidando este monumento. Y cuando llegó el huracán Isabel, le dijeron a estas personas que estaban libres de salir de su puesto. Y uno de ellos, el sargento Holmes, dijo lo siguiente: yo sé que nos dijeron, pero no nos vamos a mover de aquí. Vamos a mantener nuestra guardia en este lugar que desde 1948 siempre ha tenido a alguien que lo guarde. Por favor, ve el texto. 6 veces se nos dice que Dios es el que nos cuida, que Dios es el que nos protege. Dios nunca va a dejar su puesto de guardia por ti. Dios jamás va a dejar su puesto de guardia. No importa qué huracán pueda venir, no importa qué problema pueda venir, no importa qué pandemia pueda venir, Dios está en guardia, cuidándote y protegiéndote. Y su protección y su cuidado no depende de tu temperatura espiritual. Dios no te está observando, y cuando ya eres medio frío espiritualmente, Dios se va a buscar a otros que estén más calientitos espiritualmente. De ninguna manera. El cuidado de Dios no depende nuevamente de eso. Si tú eres hijo de Dios a través de Cristo, Dios te cuida de una manera personal. Dios ha prometido estar ahí. Él se mantiene cuidándote en cada una de las situaciones que enfrentas. ¿Cuál es la naturaleza del cuidado de Dios en medio de los problemas? Hablamos de que es real, hablamos de que es personal, pero ahora hablemos de que su ayuda es
eterna. Su ayuda es eterna. Por favor, ve el versículo 7. Yo sé que algunos de ustedes ya se están haciendo esta pregunta. Esta pregunta es bastante lógica. Versículo 7 dice: el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. Entonces, la pregunta que viene es, a ver. Si la ayuda de Dios es real, y si la ayuda de Dios es personal, y si el versículo 7 dice que me va a cuidar de todo mal, ¿por qué es que entonces estoy enfrentando una clase de mal? ¿Por qué estoy enfrentando una clase de mal? ¿Por qué estoy sufriendo? Es una pregunta muy, muy importante. Y si no tienes respuesta a esta pregunta, vas a tener muchos problemas. Porque, por ejemplo, hay muchas falsas teologías, iglesias cristianas falsas, que han enseñado a través de falsos pastores, falsos profetas y falsos apóstoles que un cristiano no se tiene que enfermar, que un cristiano no le tiene que pasar absolutamente nada, y me encantaría saber qué es lo que están enseñando ahora en medio de todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el versículo 7 que dice que Dios te protegerá de todo mal? ¿Qué significa esto? A ver, hay algo bien importante que tenemos que hacer la diferencia entre la presencia del mal y el propósito del mal. Primeramente quiero decir lo que este versículo no significa. Este versículo no significa que el mal no tocará tu vida. Este versículo no significa que no te vas a enfermar de cáncer. Este versículo no significa que no vas a perder tu empleo. Este versículo no significa que no puedes tener un accidente cuando vas manejando. Este versículo no significa eso. No significa eso. Vivimos en un mundo caído. Los hijos de Dios no estamos exentos a lo que sucede en un mundo caído. Entonces, ¿qué significa eso? Por favor, ve la pantalla y mira lo que dice. La promesa del Salmo 121 no es que la presencia del mal no te tocará, sino que el propósito del mal no se va a cumplir en tu vida. Lo voy a decir otra vez. La promesa del Salmo 121 no significa que el mal no pueda tocarte, que la presencia del mal no pueda tocarte. Lo que significa es que el propósito del mal no se puede cumplir en tu vida. ¿Cuál es el propósito del mal? El propósito del mal es destruir tu vida, destruir tu relación con Dios, destruir la iglesia, destruir la eternidad. Eso no se va a cumplir. Y el mejor ejemplo de esto lo tenemos en Jesús. El mal tocó a Jesús en la cruz. Los gentiles y los judíos se unen. Las fuerzas espirituales de maldad se unen en contra de Jesús. Y Jesucristo fue tocado por la presencia del mal en la cruz. Pero el propósito del mal no se cumplió, sino todo lo contrario. Dios toma el mal y lo transforma en nuestra salvación. ¿Te das cuenta? La presencia del mal tocó a Jesús, el propósito del mal no se cumplió en Jesús y Dios toma el mal para cumplir su buen propósito para nosotros. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan para bien. Y este bien en el versículo 29 lo tenemos definido como nuestra santificación, el que nos parezcamos más y más a Jesús. Así que el mal del coronavirus pudiera llegar a tu vida. Estamos enfrentando el mal de un confinamiento. Puedes enfrentar el mal del desempleo. Puede llegar incluso a tu vida la muerte.
Pero entiende esto y dale gracias a Dios que el propósito del mal no se puede cumplir en tu vida, sino todo lo contrario. El propósito de Dios, que incluye utilizar el mal que vas a experimentar por vivir en un mundo caído, el mal que vas a experimentar porque otros pecan contra ti, el mal que vas a experimentar por tus propios pecados, Dios va a utilizar esto para sus buenos propósitos. Querida iglesia, demos gracias a Dios que aunque la presencia del mal puede tocarnos, el propósito del mal no nos puede tocar. De ninguna manera nos puede tocar. El versículo 8, el Salmo 121 termina diciendo: el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. La ayuda de Dios tiene la mirada puesta en la eternidad, para siempre. La ayuda con la cual Dios viene a ti, que es real y que es personal, tiene la mirada puesta en la eternidad, no en el ahorita, no en el confort de ahorita. Tiene la mirada puesta en la eternidad. Encontré algo interesante con respecto a fuegos provocados en bosques de una manera intencional, cuidada. Y uno dice, ¿por qué alguien, por qué el gobierno, por qué personas van a quemar de manera deliberada un bosque? Y encontré lo siguiente. Alguien escribió: piensa cuando un fuego controlado es puesto en un bosque, ¿por qué hacen esto? Y la primera respuesta es: no por su belleza inmediata. Los incendios son claves para mantener la concentración de oxígeno adecuada en la atmósfera, y el fuego regula el ciclo del carbono y la vida de la tierra. Al final, el bosque es renovado. La renovación no es evidente en el momento del fuego, pero al final va a ser evidente. Al final va a ser evidente. Así es que, querida iglesia, posiblemente ustedes estén atravesando algún fuego. De hecho, de diferentes maneras, todos por la pandemia, por el confinamiento. Pero el propósito nunca es destruirte. El propósito no es confundirte. Y en estos momentos en los cuales le estás clamando a Dios por ayuda, por favor recuerda esto, que Dios tiene en mira a través de este fuego que estás padeciendo, la eternidad, el conformarte cada vez más y más a través de la imagen de Jesús, sacando de tu corazón esos ídolos en los cuales has buscado ayuda, que te han causado decepción, que te han alejado de Dios. Y Dios quiere mostrarse ante ti en este tiempo como lo que es el único Dios verdadero, quien te amó tanto que envió a Jesucristo a morir por tus pecados. Dallas Willard fue un filósofo y escritor cristiano. Él perdió a su mamá a los 2 años. Y después su papá le dijo que las últimas palabras de su mamá a su papá fueron: por favor, mantén la eternidad delante del niño. Mantén la eternidad delante del niño. Y pensando en esto, Dallas Willard habla acerca de otro niño que pierde a su mamá siendo muy joven y que tenía muchos problemas para dormir en las primeras semanas porque tenía miedo. Entonces le pide a su papá: papá, por favor, permíteme dormir contigo en la cama.
Y el papá obviamente lo aceptó. Y estando ahí en la cama, y cuando el papá apagaba la luz y el niño no podía ver el rostro de su papá, el niño preguntaba: papá, ¿me estás viendo? Y el papá, de una forma amorosa, le decía: aunque no me ves, mi rostro está frente al tuyo. Te estoy viendo. Mi rostro está a tu favor. Y entonces el niño podía dormir en paz. Querida iglesia, el rostro de Dios se apartó del rostro de Jesús en la cruz, para que el rostro de Dios, el buen rostro de Dios, la buena voluntad de Dios, el cuidado de Dios jamás se aparte de ti. Dios volteó su rostro de su propio Hijo en la cruz, para que ahora su rostro de amor, de cuidado, de protección, de bondad, de fidelidad, siempre esté a tu favor. Querida iglesia, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de la ayuda de Dios en medio de los problemas? Es real, es personal y es eterna. Cantemos esta semana esta canción de ayuda. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias. Gracias. Porque cuando digo ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de un Dios real, un Dios que aún tiene contado todos los cabellos en mi cabeza, un Dios que sabe mi nombre, un Dios que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y un Dios que no se conforma con lo presente, sino con lo eterno, y que toma la presencia del mal y la utiliza para que su propósito de destruirme no se cumpla, sino para que el buen propósito de transformarme más y más a la imagen de Jesús se cumpla. Señor, ¿qué podemos decir ante esto? ¿Qué podemos decir ante tan grande ayuda? Te alabamos, te bendecimos, te amamos porque tú nos amaste primero. Señor, es verdad, viene otra semana más de confinamiento. Y hay personas, Señor, que están sufriendo. Padre, yo te ruego que bendigas cuando ellos dicen ayuda, y que puedan experimentar esta ayuda real, esta ayuda personal, esta ayuda eterna. Señor, y si hay alguien que nos está escuchando en estos momentos que no ha confiado en ti, Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que tu Espíritu Santo utilice tu palabra para traer a esta persona en arrepentimiento y fe delante de ti, y que esta persona se convierta en tu hijo, porque es la única manera en la cual alguien puede recibir esta clase de ayuda. En el nombre de Jesús, gracias por ser nuestra ayuda. Amén.